Muy buen domingo para todos, ¿cómo andan? Acá estamos una vez más en un resumen semanal para ver cómo fue la semana en el mundo, en el país, en los mercados y poder tomar, pensando a futuro, las mejores decisiones para cuidar nuestros ahorros. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Nicanor Liceda, soy agente productor matriculado por la Comisión Nacional de Valores y sin más me gustaría comenzar con el que será el resumen del día 4 de mayo de 2025. Tenemos dos noticias o hechos importantes que ocurrieron esta semana. Me gustaría empezar por el más importante, que es el anuncio que hubo en la reunión anual de la empresa Berkshire Hathaway, que es ni más ni menos que el anuncio del retiro de su CEO, el señor Warren Buffett, que es considerado por muchos, y me incluyo, como el mejor inversor de todos los tiempos. Em, ya es una persona que hace rato pasó los 90 años, si bien sigue manejando las inversiones, sigue estando bastante lúcido, me parece una decisión prudente. Él anunció su retiro para fines de este año, deja a cargo a su vicepresidente, lo cual la empresa no se va a ver mayormente afectada. Pero bueno, para los que estamos en el mercado, esto es honestamente el fin de una era, así que sin más, les comparto la noticia y me gustaría mostrarles un poco cuál es la importancia de esta persona y por qué recomendamos seguirlo, estudiar de sus libros si están interesados en el tema y aprovechar los beneficios de invertir en su empresa que más adelante les voy a mencionar. Este es justamente un historial de los últimos 30 años, desde 1995 hasta 2024, una comparativa entre el desempeño de Berkshire Hathaway, que es su empresa, contra el Standard & Poor's 500, que recordemos es el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. En esta comparativa se muestra cómo fue su rendimiento año a año y como vemos en la columna del Standard & Poor's se han incluido los dividendos, porque cuando nosotros invertimos en acciones o empresas puntualmente, hay algunas que distribuyen dividendos, es decir, hacen pagos periódicos a los inversores y muchas veces esa gente esos dividendos los retira, no los reinvierte, con lo cual no se termina de aprovechar realmente el efecto del interés compuesto. Bueno, en esta comparativa se han incluido los dividendos, es decir, en cada uno de esos años, cada vez que se cobraron dividendos, se reinvirtieron en el mismo índice. Bueno, pueden pausar el video para ver año a año, pero por ejemplo, en el año 1995, la empresa de Warren Buffett terminó el año con un 57% de ganancia contra un 37% del Standard & Poor's. En el 96 perdió 6 contra 23, en el 97 le ganó por poco, 34 a 33, pero si hacemos el interés compuesto de todos los años, observamos ahí abajo, no quiero que moleste con el mouse, pero cuando se corre el menú lo van a poder apreciar, que el promedio desde 1965 hasta 2024 es de un 19,9% para Warren contra un 10,4% del Standard & Poor's. Hay una estadística, no sé si ustedes la conocen, de que el 95% de los traders o los grandes inversores, y estamos hablando de las grandes empresas de Estados Unidos, no de los retail como podríamos ser nosotros, el 95% no le gana en el largo plazo al desempeño del Standard & Poor's 500. Bueno, uno de esas excepciones, uno de ese 5% es el señor Warren Buffett que anunció su retiro esta semana. Más o menos como para que tengan una noción de quién es la persona de la que estamos hablando. Pero bueno, es el retiro del CEO, del fundador, pero la empresa sigue continuando y sigue cotizando. Ya se las he recomendado anteriormente, pero les quería reforzar que dentro del discurso en el cual anunció su retiro, también anunció el desempeño y el cierre del primer trimestre del 2025. Y como podemos observar, yo les había comentado que esta empresa había aumentado mucho su posición en efectivo, en letras del tesoro, esperando que si hubiera alguna crisis poder aprovechar, comprar activos interesantes a un buen precio. Y este primer trimestre no fue la excepción, ya que ahora ha aumentado su posición de 334 billones de dólares, 334 mil millones, recuerden que el billón hispano no es el mismo que el billón estadounidense, la ha aumentado de 334 a 347 desde el cuarto trimestre del 2024 hasta el primero de 2025. Por lo tanto vemos que él sigue esperando una caída en los mercados y está líquido, es dispuesto a esperar una oportunidad. Voy a salir un poco de la presentación porque me parece que esta es una manera más dinámica de hacer análisis que a ustedes les puede servir un poco más.
Justamente esto que ven en pantalla es el análisis gráfico de la empresa de Warren, de Berkshire Hathaway. Es un análisis semanal y si observamos se encuentra en una clarísima tendencia alcista desde lo que fue el piso de la pandemia del COVID-19 allá por marzo del año 2020. De ahí en adelante se ha apoyado varias veces, de hecho hemos marcado dos líneas de tendencia alcista, una de largo plazo desde el 2020 y otra un poquito más inclinada desde octubre del 2022, pero no solo que no se han roto, se la ha testeado varias veces, sino que incluso se encuentra actualmente en máximos históricos y por encima obviamente de la media móvil de 52 semanas. Si analizamos por gráfico, yo no les debería recomendar que compren una empresa que se encuentre en máximos históricos. El tema es que este es un fondo que tiene más de la mitad de su contenido en efectivo. Por lo tanto me parece muy segura para evitar las bajas y aprovechar las siguientes oportunidades. En comparación con el Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, como ven, también tenemos, ahí se ve un poco mejor, la misma línea de tendencia alcista desde marzo de 2020 que se aceleró un poco en octubre del 2022. Bueno, a diferencia de la empresa de Warren Buffett, esta vez sí se rompieron en algún momento las líneas de tendencia. Se rompió brevemente en el 2023, aunque luego se reincorporó la tendencia alcista, y se rompieron ambas en abril de este año, aunque actualmente ya se volvió a la tendencia alcista, es decir, se ha sobrepasado por encima la línea de más largo plazo, la de mediano plazo y la media móvil de 52 semanas. Por lo tanto, técnicamente sigue estando en tendencia alcista. Pero, a diferencia de la empresa de Warren, esta todavía no llega a su máximo histórico. Por lo tanto, tenemos una suba de casi un 8% hasta recuperar el máximo histórico. A ver, el Standard & Poor's 500 es la mejor inversión del mundo, históricamente. Es la más segura. El tema es que a estos precios, ya muy cerca de su precio máximo, y teniendo la posibilidad de invertir en Berkshire Hathaway, que tiene el 50% de liquidez, en un entorno de incertidumbre como tenemos con las guerras comerciales, que todavía no hay un acuerdo entre China y Estados Unidos, les repito, nunca va a estar mal comprar Standard & Poor's 500, pero puntualmente hoy yo me inclinaría un poco más por la empresa de Warren Buffett. Se encuentra diversificada de la misma manera, manejada por gente muy conservadora en el sentido de que corren muy pocos riesgos y tienen una gran cantidad de dinero en efectivo disponible para aprovechar las bajas que pueda presentar el mercado. Es a decisión de ustedes, pero yo si tuviera que inclinarme por una, iría más para la empresa de Warren. Yendo un poco más para Latinoamérica, analizamos ahora el EWZ, que es el ETF de Brasil. A ver si lo puedo mostrar. Esto se los he mostrado, pero no sé si ha quedado tan claro. Este es un ETF que se encuentra, a ver ahí, bueno, ahí se ve un poco mejor. Tuvo un máximo de $48 allá por junio del 2008 y de ahí en adelante ha estado en una clara tendencia bajista, como podemos observar, y actualmente tiene dos líneas de tendencia bajistas, de las cuales recién pudo romper una y recién se puede ubicar por encima de la media de 52 semanas, pero como vemos constantemente se ha ido ubicando por debajo. A mí puntualmente me interesa mucho esto pensando en el largo plazo, no en la actualidad, porque son empresas que son muy sólidas en cuanto a su deuda, pagan dividendos, en lo cual quiere decir que podemos aprovechar aproximadamente un 7-8% anual de dividendos, más la posible suba que tengan pensando a futuro. Se los dejo como opción. Yo actualmente estoy invirtiendo en Brasil junto con Argentina y el fondo de Warren Buffett. Así que bueno, queda a su disposición si desean aprovecharlo. Y por último, analizando la bolsa argentina, vemos que también se encuentra en una tendencia alcista, que tuvo una mecha que amagó con romper la línea de largo plazo, pero inmediatamente se reincorporó en la semana que se anunció la salida del cepo cambiario. Si agrandamos un poco más, vemos que si bien se reincorporó, luego continuaron 3 semanas a la baja. En este momento tracé dos líneas de tendencia bajista de
corto plazo sería, porque es de este año, desde enero del 2025, y vemos que ya estamos próximos a romper la línea la segunda línea bajista. Si lo pensamos a corto plazo, todavía falta que se acomoden cuestiones en Argentina. Pero si estamos con una visión un poco más de mediano y largo plazo, yo creo que sería un momento para armar posición. Entre Brasil y Argentina tenemos un poco más de apuestas a futuro. La inversión en Estados Unidos es un poco más segura, sobre todo si aprovechamos eh, la posibilidad de invertir en la empresa Berkshire Hathaway. Y bueno, por lo demás, había marcado el índice de las bolsas europeas, pero mayormente no hay mucho que decir acá. Está en una clara tendencia alcista, está en máximos históricos. En la situación actual yo preferiría ubicarme por seguridad en Berkshire Hathaway y como apuesta a mediano o largo plazo en lo que es Argentina y Brasil. Recuerden siempre diversificar sus inversiones, porque si nosotros nos apostamos a una sola opción y resulta que no teníamos razón, que es una posibilidad, podemos tener una gran pérdida de capital. Siempre es importante diversificar en todos los aspectos. Bien, habiendo mencionado eso, podemos volver a la presentación. A ver, ahí estaría, para continuar con lo que son las recomendaciones puntuales en lo que es el mercado argentino. En primer lugar, en los bonos en dólares no hubo mayor cambio. Estos son instrumentos, no diría de largo plazo. Bueno, sí, lo del 2035, 2037, 46 sí ya son largo plazo. Pero no tienen mayores variaciones. Todos los pagos son semestrales. El próximo pago es en julio, así que todavía tenemos tiempo. De estas opciones, la que más me atrae es el Bopreal Serie D, que es un bono que vence en 2027. Y tenemos, para que ustedes más o menos tengan una idea, esas son las fechas de vencimiento. Pagó el otro día, esto me olvidé de actualizarlo, para la próxima semana voy a poner el calendario como corresponde, pero vemos que el último pago fue el 30 de abril, así que el próximo será el 31 de octubre. En lo que es la deuda SER, es decir, atada a la inflación, mayormente no hubo muchas modificaciones respecto de la semana anterior. Lo que son vencimientos en 2025, el que más me atrae es el TZX de 5. Recuerden que paga, no sé si incluí, no lo incluí. Paga todo a vencimiento, es un bono cupón cero, pero te está pagando un 7% por encima de la inflación de lo que dé de acá a diciembre de este año. Lo mismo lo que es 2020. En 2026 hay un poco más de variedad porque tenemos la posibilidad de invertir entre el TZX26 y el TZX06. La fecha de vencimiento variaba, en que creo que era uno en julio y otro era en diciembre. Pero bueno, ahí les voy a mostrar bien en la carpeta, a la cual si desean tener acceso para ver todos estos datos con sus vencimientos, me pueden escribir al privado. Así que bueno, las opciones de bonos atados a la inflación, ustedes pueden elegir. A mí me gustan particularmente el TZX D5, el D6, aunque ahora esta semana están un poco más tentadores estos dos porque vencen 6 meses antes, y el D7. Pasando a lo que son la renta fija en pesos, las LECAPs y las BONCAPs, vemos que el promedio, según la comisión que les cobran en su broker, puede variar entre el 31 y el 32% anual, y las que obviamente más rendimiento tienen son las de largo plazo. Estamos hablando de las que vencen casi dentro de un año, esto es marzo del 2026. Las de más corto plazo, como ya estamos cerca de vencimiento, tienen un rendimiento menor. Bueno, y les había comentado que había dos noticias. La segunda es este anuncio de la empresa Generación Mediterránea, que tiene varios instrumentos de renta fija, entre ellos obligaciones negociables, tanto dólar link como hard dollar, la cual anunció que se iba a tomar el plazo de 30 días que por ley corresponde para las emisiones de renta fija para realizar el pago. En este caso tenía un vencimiento de cupón el próximo lunes, 5 de mayo, que si bien había anunciado hace una semana que lo iba a pagar, anunció este miércoles que se iba a tomar un plazo de 30 días, por lo tanto se pospone ese pago. Si bien esto generó cierto ruido en el mercado, era una empresa que yo ya les había comentado que tenía problemas con su deuda, por lo tanto les recomendaba que si deseaban invertir en la empresa, lo hicieran en un pequeño porcentaje, no más de un 5 o 10% de su cartera. Esta es una cuestión
que está prevista dentro de lo que es la renta fija. Usted tiene que acordarse que la renta fija no es lo mismo que la renta variable. Hay ciertas leyes o principios que sí se aplican en la renta fija y dentro de ellos está la posibilidad de que esto ocurra. Si bien tenemos fechas de vencimiento puntuales, se permite una prórroga de 30 días para realizar el pago y en caso de que no se realice, se entra en un proceso de negociación entre la emisora del bono o la obligación negociable en este caso y los acreedores o tenedores de esos títulos de deuda, y lo más usual es que se llegue a un canje que suele ser voluntario. ¿Qué quiere decir un canje? Que eventualmente la empresa podría proponer cambiar esos títulos de deuda por otros con otras condiciones. Generalmente lo que buscan es o una quita de capital, que se reduzca el monto de la deuda, o mantener el capital pero prorrogarlo por más tiempo. En este caso, las obligaciones que generaron el inconveniente fueron las que tenían vencimiento en 2031, pero la empresa tiene otras emisiones con vencimiento anterior. Lo que puede pasar es que intenten renegociar para que el plazo de vencimiento sea mayor o reducir el pago de los intereses. Esto, apenas salga la nueva información, le iremos actualizando y se las iremos compartiendo. Es un proceso normal, incluso muchas veces las empresas que no tienen ningún problema por el pago lo realizan de todas maneras para despejar un poco sus vencimientos de deuda futuro. Pero bueno, debido a esto es que ustedes van a notar que ha bajado sensiblemente el precio de estas obligaciones negociables y a lo mejor ustedes se sienten tentados a comprar ahora para aprovechar el mejor precio. Yo sigo sosteniendo lo que les dije en los videos anteriores. Esto es una inversión de riesgo dentro de lo que es la renta fija, no es el mismo riesgo que invertir en renta variable. Tengan en cuenta que tienen que diversificar siempre y no les recomiendo que tengan más del 10% de su cartera en esta empresa. Y ahora sí, pasando a lo que son puntualmente las obligaciones negociables. Tengo esta tabla de obligaciones dólar link. En realidad esta lo había armado especulando con la salida del cepo, porque una vez que saliera el cepo se iba a unificar y técnicamente no iba a haber una diferencia entre el dólar link y la obligación en dólar billete. La mantengo justamente por esta diferencia que ocurrió con la empresa de Gemsa y Albanesi, para que lo tengan en cuenta, pero lo más probable es que no siga actualizando esta tabla, es decir, incorporando nuevos instrumentos, porque preferiría enfocarme a las que directamente pagan en dólar billete. Para que vean que el rendimiento de estas obligaciones, sobre todo estas dos, han bajado hasta 58.000, redondeamos 58.000, lo cual te da un dólar promedio de 580 pesos cada uno, con vencimiento en 2027. Y ustedes saben que el dólar está a más del doble, está casi a 1.200 pesos. Entonces, por eso es que vemos este rendimiento tan abultado. Les reitero, es una inversión de riesgo, no tengan más del 10% de su cartera en esta empresa, pero considerando que es una empresa energética y apostando un poco a la reorganización y al crecimiento del país, puede ser una jugada que les traiga alguna rentabilidad. Eso depende de la gestión y el manejo de cartera y riesgo de cada uno. Yo puntualmente tengo de la LSHO, pero no debo llegar ni al 8 o 10% de la cartera. Y bueno, hablando de las obligaciones negociables en dólares, ahí les voy a mostrar bien la carpeta para que ustedes vean si quieren tener acceso a la misma, pero le quité para el cálculo del rendimiento promedio el rendimiento de estas obligaciones que se ve, justamente no estas, sino las de Gemsa y Albanesi, que pueden de alguna manera distorsionar el promedio. Y en promedio me da que el mercado de obligaciones negociables a día de hoy tiene un rendimiento en promedio del 7,28 anual. Esto es en dólares. Y la carpeta que les quería mostrar es esta. Ustedes, si me escriben al privado, pueden solicitar acceso y ver los archivos que les acabo de mostrar en vivo con la información actualizada. Puntualmente la de obligaciones negociables. Vemos que es esta de acá. Tenemos aproximadamente unas, sí, casi 85, casi 80 obligaciones enlistadas, en las cuales podemos ver el resumen de cómo es el ticker para buscarlo, quién es la empresa emisora, el precio actual en dólares, esto se actualiza automáticamente, y si nos fijamos en las pestañas, vamos a ver el flujo de pagos y de vencimiento. Por ejemplo, esta, que es la CAC5D,
tiene el próximo pago el 25 de agosto, CP32 el 9 de junio y así, tienen todo a disposición si desean analizarlo. Bien, y bueno, creo que eso fue lo último por esta semana. Ya saben, si quieren contactarse con nosotros y arrancar a invertir, pueden hacerlo a través de los brokers con los que tenemos convenio, que son Bull Market Brokers e Invertir Online. Les dejo nuestros medios de contacto por Instagram y por WhatsApp y estamos a su disposición ante cualquier duda o consulta. Que tengan una muy buena semana.